En esta mañana. No vamos a continuar por estos 2 domingos, por obvias razones, con el fruto del Espíritu, así que eso lo vamos a continuar en los otros 2 domingos. Pero hoy quiero hablarle acerca, el tema que Dios me dio para compartir con ustedes, venciendo los obstáculos. Venciendo los obstáculos. Y quiero hablarle de este tema a través de unos ejemplos en la Biblia que para alcanzar las bendiciones de Dios tenemos que atravesar los obstáculos. ¿Cuántos quieren alcanzar bendiciones de Dios? Van a haber obstáculos que tenemos que vencer para poder alcanzarlas. Y quiero que miremos en esta mañana la historia de una mujer en la palabra de Dios que supo vencer esos obstáculos, y que fueron muchos. Y vamos a leer en Marcos capítulo 5, versos 25 al 34. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12, padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho. ¿Había sufrido cuánto? De muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia es cuando Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma, estaba agonizando, a punto de morir. Y Jairo creyó que Jesús podía venir a la casa y sanar a su hija. Y entonces Jairo fue a buscarla. Jairo fue a buscar a Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús hay una gran multitud que lo estaba rodeando y le dice, Jesús, yo sé que si tú vienes a mi casa, tú puedes sanar a mi hija. Esa fe hizo que Jesús dijera, ok, Jairo, vamos. Y que en el camino, mientras estaban yendo a sanar la hija de Jairo, en el camino aparece esta mujer y que hace que se retrase Jesús con ella porque necesitaba un milagro. O sea que en medio de lo que Jesús iba a hacer, aparece algo inesperado en el trayecto y es esta mujer que viene pidiendo un milagro. Y es una mujer que tiene flujo de sangre. Y es una mujer que así como otras personas que vinieron a Jesús, fueron personas que llegaron desesperados, llegaron con agonía, llegaron con atrevimiento, gente que no le importaba nada, gente que quería algo, que necesitaba algo y que estaban dispuestos a vencer los obstáculos para obtenerlo. A ir en contra de la gente, estaban dispuestos a vencer limitaciones, tanto personales como físicas, porque querían alcanzar aquello que Dios tenía para ellos.
Era gente desesperada, era gente que no se daban por vencidos. Esta gente era la que llegaba siempre a Jesús para obtener de Jesús ese milagro que ellos necesitaban. Y esas son las personas que le agradan a Dios. Esas son las personas de las que Dios dice, ahí va uno de los míos y a ese yo lo voy a bendecir. A ese yo lo voy a premiar, a ese yo lo voy a escuchar, a ese yo le voy a conceder las peticiones de su corazón. Porque son esas personas desesperadas, son personas que vencen obstáculos, personas que sobrepasan las dificultades para llegar a Jesús. Dios es el Dios de la gente esforzada y valiente. Dios es el Dios de la gente atrevida. Dios es el Dios que ve tu esfuerzo y por eso es que Él te da mucho más todavía. Esta mujer, leímos que tenía flujo de sangre, pero esta mujer solamente decía que si yo solamente llegara a tocar el bordecito del manto de Jesús, yo sé que seré sana. Necesito llegar hasta Jesús y por lo menos que Él ni se dé cuenta, que Él ni sepa, pero yo sé que si llego a tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y ese esfuerzo, esa fe que ella tuvo, fue la que la llevó a tener una entrevista con el Dios del universo. Esa fe, ella ni se imaginaba lo que iba a suceder. Pero esa fe que ella tenía, eso que ella decía, yo tengo que llegar, yo aunque sea que yo toque el borde de su manto, yo sé que seré sano. Ella no se imaginaba lo que iba a hacer Jesús. Una mujer que dice la Biblia que sufría de una enfermedad y que la venía sufriendo durante 12 años y que nadie podía hacer nada por ella. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Dice que se gastó todo lo que tenía en médicos tratando de ver quién podía ayudarla en esa enfermedad y dice que cada día, en vez de que le vaya mejor, le iba cada vez peor. Así que imagínense. Pero ella estaba segura de una sola cosa. ¿De qué cosa? De que si llegaba a tocar a Jesús, ella iba a ser sana. Pero para poder lograr eso, ella tenía que vencer obstáculos. Ella tenía que vencer las dificultades que tenía delante, porque no era tan fácil llegar a Jesús. Y vamos a ver qué obstáculos tenía ella que tuvo que superar para poder llegar a tocar a Jesús. Y el primer obstáculo que ella tuvo que superar es la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que no podía ella, en su condición, no podía tocar ni acercarse a nadie. La ley de ese momento, por su condición de estar sangrando, la consideraban impura. Entonces le era prohibido a ella poder tocar o acercarse a alguien. Ella tuvo que vencer ese obstáculo. Y eso lo dice en Levítico, la ley, lo que decía, Levítico 15, versos 19 y 25. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre,
todo el tiempo de su flujo, escuche eso, todo el tiempo de su flujo, es decir, los 12 años de esta mujer que tuvo flujo, será que inmunda, como en los días de su costumbre. O sea que para la ley, esta mujer, por tener ese flujo de sangre que no paraba, esa hemorragia que continuamente ella tenía, era considerada como para la ley, para las personas, para la religión de esa época, inmunda. Pero ella sabía que si podía llegar a Jesús, vencer ese obstáculo, ella sería sana. La ley decía que una mujer era considerada impura mientras tendría su menstruación. Pero si la hemorragia continuara y seguía siendo impura todo el tiempo que tuviera esa hemorragia. Es decir, que entonces esta mujer permaneció en ese estado de impureza donde a ella se le era prohibido tocar a nadie. Porque si ella tocaba a alguien, la ley decía que contaminaba a la otra persona y la hacía también impura. Por eso es que no se suponía que ella estuviera entre la multitud, no se suponía que ella caminara entre la gente, porque a todo el mundo que ella tocara lo iba a convertir en alguien impuro. Es decir, entonces, que si ella no obedecía esa ley, iba a tener consecuencias, iba a ser castigada, tanto con la ley civil como con la ley religiosa. Así que imagínense el gran obstáculo que ella tenía para llegar a Jesús. Grande, ¿no es cierto? Obstáculo muy grande. Pero ella decía, yo si solamente llego y toco tan solo el borde del vestido de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Y estoy dispuesta a pasar y sufrir las consecuencias que tenga que pasar, pero yo sé que si llego voy a ser sana. Decía, hay un obstáculo, sí, el obstáculo es muy grande, pero no interesa, yo voy a hacerlo, porque yo sé que voy a ser sana. Y seguramente que esta enfermedad mantenía a esta mujer muy débil, porque era una hemorragia que no paraba, así que su anemia seguramente estaría en un nivel muy alto. Quizás esta mujer ya estaría muy delgada, estaría amarillenta, ya no tenía ni siquiera fuerzas, seguramente que no podría trabajar, ya estaría imposibilitada. Imagínense, en esos tiempos, aún sin medicina, ¿qué podía hacer ella? Estaba totalmente desahuciada, ella estaba en una condición de frustración. Y si era casada, ¿cuántas limitaciones tendría en su vida física? Era terrible su situación. Pero ella sabía que si llegaba a tocar a Jesús, ella sería sana. El segundo obstáculo que ella tuvo que pasar era la multitud. Porque Jesús estaba rodeado de mucha gente. Dice que una multitud lo rodeaba a Jesús. Todo el mundo empujándose, apechugados ahí uno con otros, que apenas Jesús podía caminar. Y a Jairo se le estaba muriendo la hija y no podía llegar Jesús hasta la casa a causa de la multitud que lo apretaba. Había mucha gente y esto era un obstáculo para esta mujer. Porque ella tenía que, para llegar a Jesús, de alguna manera tenía que meterse entre la multitud, empujar, hacer algo, tratando de llegar hasta Jesús. Y ella sabía que si hacía eso, estaba en contra de la ley, porque al querer llegar a Jesús en medio de esa multitud, iba a estar tocando a personas, haciéndolas impuras, y se llegaban a dar cuenta en qué problema se metía esta mujer. Pero ella tenía que vencer esos obstáculos. A ella no le interesaba. Ella tenía una gran necesidad que solamente Jesús podía ayudarla.
Ella ya lo había intentado con todos los médicos, ya ella había intentado todo lo que pudo haber hecho por fuerzas de ella, pero no encontró la solución. Pero ella no se iba a quedar en esa situación sabiendo que Jesús era el que la podía sanar, sabiendo que Jesús era el que tenía la solución para su vida. Esto nos está demostrando entonces que en ella había una fe muy grande, una fe muy poderosa, y esa es la fe que le agrada a Dios, esa es la fe que mueve la mano de Dios, una fe grande. Sabía que Jesús tenía el poder para sanarla, porque ya ella había escuchado acerca de todos los milagros que hacía Jesús todos los días, sanando enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos. Todos los que él sanaba, resucitaba muertos. Ella había escuchado, decía, si yo sé que ese Jesús es poderoso, yo solamente tengo que llegar y si lo toco nada más, yo sé que seré sana. Eso es fe. Y vencer todos esos obstáculos para poder llegar a Jesús. La ley le decía, no te acerques a Jesús, pero ella no lo aceptó. Su necesidad era mucho más imperiosa que su temor. Ella estaba dispuesta a sufrir con las consecuencias. Pero de todas maneras ella llegó, se acercó a Jesús. Ella venciendo los obstáculos. Usted imagínese esa mujer tan débil, delicada. La única manera de tratar seguramente de pasar desapercibida era metiéndose por debajo sin que nadie la mirara mucho y ahí empujando, abriendo camino y ya casi llegando a Jesús y lo ve a Jesús allí. Imagino que ella dice, ahí me voy a extender con mi brazo y voy a tocar y yo sé que seré sana. Lo hizo con tanta fe, lo hizo con tanta seguridad, que eso fue suficiente para activar el poder de Jesús en su vida. Porque Jesús dijo que cuando ella le tocó el borde de su manto, pasaron dos cosas. Primero, que apenas ella tocó el borde de su manto, dice que ella quedó sana instantáneamente. Esa hemorragia se paró instantáneamente. Apenas ella tocó el borde del vestido de Jesús. Esta mujer fue con tanta fe, con esa fe tan grande, con esa fe tan viva, que cuando toca el manto de Jesús, el borde, ese tocar el manto fue como haber metido el dedo en el enchufe y sentir ¡wow!, el corrientazo. Lo mismo, ella tocó el borde del manto de Jesús y fue como que sintió, ¡ah!, quedé sana, ¿qué pasó aquí? Algo sucedió. A ella no le tuvo que decir nadie, quedaste sana. Ella sabía que había sido sanada. Ella sabía que había sido sanada. ¿Por qué? Porque había estado en contacto directo con el poder de Jesús. Haber tocado el borde de ese manto, con esa fe que ella fue, quedó en un contacto directo con el poder de Dios. Y segundo, ¿qué más pasó cuando ella tocó el manto? Por el otro lado, ella sintió la sanidad y por el otro lado Jesús sintió que alguien le quitó poder. Porque él dijo, poder salió de mí. En ese instante él sintió, alguien hizo algo, alguien vino con tanta fe que poder salió de mí. Esta mujer se puede decir que por su fe le robó el poder al Señor, por alguna forma de así decirlo. Yo siempre les dije a la iglesia
que la incredulidad le ata las manos a Dios. Las dudas, la incredulidad atan las manos de Dios. Dios no puede hacer nada si hay duda, si hay incredulidad. Si no le creen, Dios no puede hacer nada. Pero si hay fe, dice que la fe desata las manos de Dios y entonces llegan los milagros. Cuando desatamos por la fe las manos de Dios, Dios puede obrar, poder sale de Él. Cuando hay fe. Por eso Jesús dijo que en su propia tierra, Él dice que quería hacer milagros. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Él no pudo hacer milagros. No dice la Biblia que Él no quiso hacer milagros, sino que Él no pudo. ¿Cómo? Jesús, el Rey Todopoderoso, no pudo hacer milagros. Y después usted lee el verso y sigue diciendo, a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque no había fe. Porque no creyeron. Porque no pusieron su fe, no vencieron los obstáculos. No dijeron, si yo llego a Jesús, yo sé que voy a ser sano. Pero la fe es la que mueve la mano de Dios. Amén. Por eso que quiero hacer una aclaración aquí. Porque por mucho tiempo se ha interpretado mal la fe del grano como del grano de mostaza. Usted no escuchó a lo mejor en toda su vida cristiana que le han dicho, si tú tuvieras fe tan chiquita como el grano de mostaza, Dios hará cosas grandes. ¿No escuchó usted eso muchas veces? Pues eso está equivocado. Porque para llegar a Dios usted tiene que ir con una fe grande, no una fe chiquita. Tiene que ser una fe grande. Mire, se lo voy a demostrar. Mateo 17:20. Jesús les dijo, escuche, por vuestra poca fe. Acá le está hablando, lo está exhortando, lo está regañando, dice por poca fe. ¿Cuánta fe? Poca. Poca fe es un regaño de parte de Jesús. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Entonces, primero habla de poca fe, y después habla que si tienes fe de un grano de mostaza. Entonces, ¿en qué quedamos, Jesús? ¿Ah? Pero lo que tienen que tener en cuenta es cómo dice. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Diga, como un grano de mostaza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. No está diciendo si tuvieras fe de un grano de mostaza. ¿Se da cuenta la diferencia entre el como y el de? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no dice si tuvieras fe de un grano de mostaza, ¿no? Porque es verdad que esa semilla de mostaza, ¿cuántos han visto una semilla de mostaza? Es muy pequeñita, muy chiquitita. Usted apenas la puede ver, es muy pequeñita. Pero dice que ese granito tan chiquitito de mostaza crece tanto que se convierte en el árbol más grande que todos los demás. Y lo que Jesús quiere decir con eso es que así debe ser nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe que siempre está creciendo, siempre está aumentando, no quedarse chiquitita de un grano de mostaza. Tiene que ser como un grano de mostaza que siempre está creciendo, siempre está aumentando. Por eso es que el padre de ese muchacho
que fue a los discípulos de Jesús para que le sanara a su hijo que estaba endemoniado y que los discípulos no pudieron sanarlo. Entonces cuando va Jesús y los reprende por su poca fe, ¿no? Y entonces después el padre, cuando Jesús le pregunta al padre, ¿tú crees que lo puedo hacer? ¿Y qué le contesta el padre? Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Te das cuenta que no podemos ir a Dios con una fe chiquitita? Tenemos que ir a Dios confiando que Él sí todo lo puede. Nuestra fe tiene que ser grande. Tenemos que vencer cualquier obstáculo de duda, porque Dios es grande, es poderoso. Así que cuando usted escuche que tenga esa fe chiquitita de un grano de mostaza, no le crea, tiene que ser grande, grande. Porque siempre Dios regañó a todos los que le dijo, por tu poca fe, hombres de poca fe. Y los regañaba, porque no le alcanzaba, era poca la fe. No podían llegar a recibir lo que Dios tenía para ellos, porque su fe era poca. Y para más confirmación, Jesús lo explica en Mateo 13, verso 31-32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, escuche, es la más pequeña de todas las semillas, pero, diga pero, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¡Wow! Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Y esta mujer tenía esa clase de fe. Era una fe grande. La fe de esta mujer hizo que poder saliera de Jesús. Le robó poder que lo retuvo para ella. El Señor tuvo que pararse, estaba caminando y cuando sintió ese toque que salió poder de él, tuvo que pararse. ¿Acá qué pasó? Se preguntaba Jesús, porque decía, alguien me tocó, poder salió de mí. Algo había salido de él y por eso que Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice, Jesús, vos estás loco. Mira toda la multitud que te está tocando, todo el mundo te está tocando. Me tocará todo el mundo, pero no todo el mundo me está tocando con la fe de que alguien me tocó. Alguien me tocó con una fe grande, grande. Alguien que creyó en mí. Poder salió de mí. ¿Qué hizo esta mujer con esa fe? Le cambió el curso a Jesús, le cambió la agenda a Jesús, le cambió la historia, porque tenía una fe grande. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio. Ella fue allí buscando su sanidad, sabiendo que Dios, Jesús, se la iba a dar. Ella estaba segura que si llegaba, si tocaba el manto, si pasaba esos obstáculos, seguro que ella iba a salir de ahí sana. Por eso que Jesús se paró, porque Jesús no iba a permitir que esta mujer se volviera a su casa, a su actividad normal otra vez en forma clandestina. Jesús no quería que eso pasara. El Señor quiso dignificar a esta mujer. Él no quería que esta mujer volviera a vivir una vida anónima que había vivido durante 12 años.
Jesús no quería que esa mujer se fuera entre la multitud a su casa, sí, sana, pero sin haber experimentado la salvación, sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Seguro que por ella durante esos 12 años, por su condición, seguro que no tenía amigos. Por eso que Jesús quería bendecirla. Jesús quería decirle, tú me has bendecido, tú hiciste algo que hizo que saliera poder de mí, por eso te quiero bendecir, por eso te quiero valorar tu fe. Fue un momento íntimo de Jesús con ella y por eso quiso ministrarle a su alma, quiso ministrar a sus emociones, no solamente sanarle el cuerpo, sanarle también el corazón. Por eso Jesús se quedó ahí y a escuchar todo lo que ella le decía, porque ella le dijo, y ella le dijo toda la verdad. O sea que ella le confesó todo a Jesús. Jesús pudo escucharla. No solamente sintió la fe de ella, sino también escuchó su confesión cuando le habló, cuando le dijo, yo te necesito, yo no puedo vivir sin ti. Yo quiero que entres a mi corazón, quiero que te apoderes de mi vida, que tú eres todo para mí. Ella le decía, yo estaba desesperada. Por eso es que vine a ti, porque sabía que en ti iba a encontrar mi oportunidad. No podía desperdiciarla. El Señor la tocó. Sanó su alma, sanó su espíritu, sanó sus emociones, sanó su vergüenza. Siempre que Dios hace algo por ti, Él siempre lo hace completo. Nunca se queda a medias. Él te sana por todos lados. Según tu fe será hecho. Por eso también tú, como esta mujer, nosotros con fe podemos superar los obstáculos. Amén. Tenemos que esforzarnos para poder llegar a Jesús y afectar su corazón. Por eso tal vez necesites orar más. Tal vez tienes que llegar. Tú sabes que puedes llegar a Jesús y encontrar en Él la respuesta. Y tal vez tengas que esforzarte y tengas que orar más. Tengas que clamar más, tengas que pedir más, tengas que llorar más, tengas que pasar más tiempo delante de Dios. Tal vez tengas que ser más intenso, más atrevido, más esforzado. Y eso hará que poder salga de Jesús. Porque hay gente y mucha gente y cristianos que vienen a la iglesia, que quieren la bendición, pero no hacen nada para obtenerla. Lo quieren a Jesús como el Aladino, como el que sale de la lámpara y que le da todo lo que ellos desean. Qué equivocados. Porque no van a Dios con fe. No van a buscarlo, no van a intimidar con Él, no van a pasar tiempo con Él en oración, en búsqueda con Él. Pero quiero, Señor, bendíceme. Esos son como las multitudes que tocaban a Jesús. Que Pedro le dijo, pero ¿qué está diciendo? Mira todos los que te están tocando. Sí, pero ninguno de esos me ha tocado como esta mujer me ha tocado. Algunos dicen, yo no tengo trabajo. Bueno, ¿y qué haces? ¿Qué haces para obtener trabajo? Bueno, lo primero es ir, aplicar, buscar. Pero si no vienes a orar, si no ayunas, si no te congregas, si no vienes a la iglesia, ¿cómo quieres recibir la bendición? ¿Cómo quieres? Pero también pasa con aquellos, ¿no?, que encuentran el trabajo, son llamados a la entrevista, pero no pasan los obstáculos por la duda, por la incredulidad. Dicen, no, ¿cómo me van a tomar en ese trabajo si yo no hablo nada de inglés? No me van a recibir.
No me van a poner una posición alta porque yo no hablo inglés, porque yo no califico, no tengo la suficiente capacidad para llegar a ese puesto. Así que, ¿para qué voy a ir a presentarme en esa empresa? Y antes de llegar ya dijeron, eso no es para mí. Yo creo que les conté mi testimonio. Cuando yo recién llegado a este país y me iba a casar con Ingrid, no tenía trabajo y sabía que me tenía que casar y tenía que tener un buen trabajo para poder mantener el hogar, los niños. Entonces le pedí a Dios, Señor, necesito un buen trabajo, que sea un trabajo que tenga todos los beneficios sociales. Señor, necesito un trabajo en que me pague seguro médico, vacaciones, enfermedad, que me pague todo. Señor, necesito un trabajo así. Yo recién llegado al país y me acuerdo que empecé a buscar y vi en una compañía americana de seguridad que estaba necesitando gente. Yo no sabía nada de inglés. Ni siquiera sabía decir mi nombre. Absolutamente nada. Cero en inglés. Para mí era una tragedia llamar por teléfono y preguntar si había una posición abierta en esa compañía. Y me decían, todavía no, pero siga llamando y hasta que puede llegar a ver. Y yo seguía llamando y yo cada vez, Señor, ayúdame, porque voy a decir algo y yo me lo estudiaba antes, ¿no? Como uno estudia lo que tiene que decir de memoria y si te cambian eso, perdiste. Sonaste porque no entendés nada y esperando que lo que me dijeran, lo que me respondieran, lo entendiera. No que todo uno dice yes, por ahí le están diciendo algo que no tiene que contestar yes, ¿no? Y usted contesta yes. Entonces yo estaba en esa situación y clamando al Señor hasta que no sé cómo me dice, bueno, sí, venga, preséntese para una entrevista el día lunes. Nada de inglés, nada de conocimiento de seguridad, de alarmas, nada. Pero era un trabajo que tenía la posición que yo le había pedido a Dios, con todos con todas las seguridades, con todos los beneficios que necesitaba. Y me acuerdo que era algo imposible para mí, humanamente era imposible. Porque ya a mis adentro decían, no, ¿qué me voy a presentar ahí? En una entrevista en inglés con americanos. No me van a entender nada y yo no les voy a entender nada, no me van a dar el trabajo. Eso es lo que uno pensaba, pero yo decía, no, Dios está conmigo. Yo sé que Dios va conmigo. Y fuimos con Ingrid, me acuerdo, era un lunes la entrevista, y el día anterior, el domingo, fuimos y declaramos bendición sobre ese lugar. Y dijimos que como las murallas de Jericó, ¿no? Fuimos a ese building y rodeamos, dimos las vueltas diciendo, estas murallas se van a caer. Llegó el día lunes en la mañana, yo no sé si dormí esa noche o no dormí. Me levanté temblando, transpirando, sudando, tenía que llegar a esa entrevista y empezar a pasar obstáculos. El primer obstáculo era hablar con la recepcionista americana y explicarle a lo que yo venía. Así que bueno, entro, paso ese obstáculo porque me dice, ok, tome asiento y espere que lo van a llamar. Mi corazón estaba que no podía más. Yo no sé cómo ya había pasado hasta ahí esos obstáculos. Me hacen pasar, me hacen entrar en una oficina. Uno de los que me entrevistaba, un rubio con ojos azules y encima no estaba solo, estaba con otro más ahí. Eran 2 americanos que me iban a entrevistar. Me hacen sentar y me dice, bueno, empieza ahí la entrevista. No me diga qué es lo que pasó ahí. Cómo yo pude entender todo lo que ellos me decían y yo les podía contestar porque parecía que la conversación era amena. Ellos no ponían cara de no entender, ellos no ponían, no sé qué pasaba ahí. Algo estaba sucediendo porque ellos parece que me entendían y toda esa entrevista terminó. La próxima semana usted comienza a trabajar. Esta semana se va a hacer todo el test y el lunes usted comienza a trabajar. ¡Wow! Ahora pasaba otra cosa, una vez que ya entraba a trabajar. Tenía que recibir
El training, todo en inglés. Libros en inglés, todo en inglés, compañeros en inglés. Me mandan a salir con compañeros, un morenito en inglés, todo. Gracias a Dios, 17 años trabajé en esa compañía. El Señor ha sido fiel. Porque Dios bendice el esfuerzo y la fe que tú pones en Él y pasas los obstáculos. Pero tienes que ir creyendo. Tienes que ir creyendo, sin dudas. Ve y conquista lo que Dios tiene para ti, porque Él te lo puede dar. Amén. Nada es imposible para Dios. La Escritura está llena desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre nos habla de personajes desesperados, pero que se mantuvieron firmes, que nunca se rindieron hasta que recibieron lo que necesitaban. Entre ellos vemos al ciego Bartimeo, vemos a Zaqueo, vemos a la mujer sirofenicia. Vemos a Jacob, que Jacob dice que luchó con el ángel toda la noche. Y Jacob le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar. El ángel le decía, suéltame que me tengo que ir. Y Jacob le decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Finalmente el ángel tuvo que bendecirlo porque Jacob no lo soltaba. Pero a la misma vez tuvo que dislocarle la cadera para que lo soltara y bendecirlo. Y Jacob caminó toda su vida cojo. Pero cada vez que Jacob cojeaba, él miraba esa cojeada como una medalla de oro, con una decoración ganada. Esta me la gané porque luché con el ángel y lo vencí. ¿Por qué se dice que Jacob venció a Dios? Porque Dios le tuvo que dar lo que él le pedía. No lo soltó, no dejó de ir a Dios hasta que lo recibió. Por eso que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, porque luchó con Dios y ganó. ¿Estamos nosotros dispuestos a luchar con Dios para recibir lo que pedimos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pasar todos esos obstáculos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Porque de eso esté seguro, que toda persona que busca a Dios siempre va a encontrar obstáculos, siempre va a encontrar impedimentos que usted va a tener que atravesar, va a tener que pasar para poder llegar a conquistar la bendición que Dios tiene para ti. Obstáculos de diferente índole. A veces la familia se te va a convertir en un obstáculo. Va a haber familias que se te van a oponer a que tú vengas a la iglesia. Va a haber familias que están tan aferradas a la religión tradicional que se te van a oponer y te van a hacer la guerra todo el tiempo. Leí de una niña que se convirtió y cuando decidió ir a la iglesia y hacer lo que Dios le pedía que tenía que hacer, la propia madre se le opuso radicalmente. La madre se le convirtió en un obstáculo para que ella pudiera servir a Dios. Eso fue algo terrible para ella. Tenía una madre que decía, yo prefiero ver a mi hija descarriada en las calles y aún alcoholizada que vaya, en vez de que vaya a la iglesia. Un obstáculo que se presenta, que tú vas a tener que vencer. A veces el trabajo, las ocupaciones se convierten en obstáculos para que tú sirvas a Dios, para que tú te congregues, para que tú busques a Dios con más intensidad. Porque la gente dice, cuando se le presenta ese obstáculo del trabajo, es que no tengo tiempo.
Estoy demasiado ocupado para buscar a Dios. Es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Yo trabajo mucho. Se te convirtió en un obstáculo el trabajo. Y si quieres llegar a conquistar lo que Dios tiene para ti, tienes que vencer ese obstáculo. Es que no hay tiempo. Es que no estamos administrando bien el tiempo. Pero tiempo hay. Todo el mundo tiene 24 horas, nadie tiene más que otros. Para otros el deporte se convierte en un obstáculo. Hay campeonatos, hay partidos de fútbol justo en el horario en que tienen que ir a la iglesia, en el horario en que tienen que servir al Señor, en que tienen que ministrar a Dios y dicen, no puedo porque tengo el obstáculo del deporte. Son cosas que están compitiendo con el Señor. Son obstáculos que tú tienes que pasar si quieres recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero primero busquen a Dios. Pasa todos esos obstáculos y te vas a quedar impresionada como esta mujer de recibir la bendición de Dios. A veces los amigos vienen para desanimarte, para burlarse, vienen a hacerte presión para que tú no sigas en los caminos del Señor, te alejan. Por eso que muchas veces tú tienes que elegir tus amistades. Las amistades no son como los hermanos no los podemos evitar, Dios los mandó, pero a los amigos sí podemos elegirlos. Yo puedo elegir mis amistades. Y muchas veces tengo que cortar con muchos que no me conviene tenerlos como amigos. Son obstáculos que tenemos que vencer, que tenemos que atravesar para llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Por supuesto, también el diablo va a colocar obstáculos, va a colocar barreras para que tú no consagres tu vida al Señor. Él va a colocar mentiras, va a colocar engaños, desánimo, pereza. Va a hacer que los esposos se peleen justo a la hora que tienen que venir a la iglesia. Y como estamos peleados, ahora no voy a la iglesia. Y ahí el diablo se le puso de obstáculo. Hay obstáculos espirituales. El diablo va a poner en tu mente. Hay que vencer esos obstáculos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo imposible que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué es? ¿Qué es eso imposible que tú quieres que Dios haga por ti? Tal vez sea una enfermedad terrible. Tal vez sea el hogar que está a punto de destruirse. Tal vez sea tu propia vida en la cual tú mismo necesitas un cambio. Tal vez sean tus hijos. Tal vez sea tu trabajo, tu negocio. No importa. ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Cristo lo hace todo posible con tan solo si tú puedes creer. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Hay que creerle a Dios. Hay que tomar la decisión de colocar nuestras vidas, de colocar nuestro hogar en las manos de Dios. Hay que tomar esa decisión radical de dejar el mundo y consagrar nuestra vida a Jesús totalmente. Y decirle, Señor, yo te pertenezco, yo te necesito, solo a ti. Decirle, Señor, necesito hoy que transformes mi vida, transforma
Transfórmame. Haz un milagro en mi vida, Señor. Así como lo hiciste con esta mujer con flujo de sangre. Así como lo hiciste con tantas personas en la Biblia, Señor. Hazlo conmigo hoy. Yo sé, dile, yo sé que tú puedes hacerlo en mi vida, en mi hogar, en mis hijos. Tú puedes hacerlo, Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Él lo hizo con ellos, Él sigue siendo el mismo para hacerlo hoy y seguir haciendo mañana. Su poder no cambia. Solo que nosotros tenemos que superar esos obstáculos. Tenemos que ir con fe y una fe grande para recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Para terminar, Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué? Más que vencedores. ¿A cuántos les gusta este versículo? Wow, pero ¿sabe qué está diciendo este versículo? ¿Sí? Porque ahí no dice solo somos más que vencedores. Hay algo antes que dice. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? En todas estas cosas. ¿Cuáles son? ¿De qué cosas está hablando ahí Pablo? Que somos más que vencedores. Mire, el versículo anterior dice, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahora son antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, en la tribulación soy más que vencedor en la tribulación. En la angustia soy más que vencedor en la angustia. En la persecución soy más que vencedor en la persecución. En el hambre soy más que vencedor en el hambre. En la desnudez soy más que vencedor en la desnudez. En el peligro soy más que vencedor en los peligros. En la espada, en la lucha, soy más que vencedor. Aquí está hablando de una persona que ha tenido que enfrentar tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, luchas, pero siempre ha sido más que vencedor. Siempre ha tenido la victoria por medio de Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que ir a Jesús para ser más que vencedor, porque es por medio de Él. Y les termino con esto, escuche. Para conquistar grandes bendiciones, tendré que enfrentar grandes obstáculos. Amén. Vamos a decirlo todos juntos. Para conquistar grandes bendiciones, tendré que enfrentar grandes obstáculos. ¿Y cómo lo voy a hacer esto? Con fe, con esfuerzo, con perseverancia, creyendo que en Cristo yo lo voy a lograr. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Venimos hoy con una fe grande, porque sabemos que tú todo lo puedes hacer, Señor. No hay nada imposible para ti. Creemos, Señor, hoy nos llenamos de fe, hoy tú aumentaste nuestra fe, porque la palabra, Señor, dice que cuando la escuchamos aumenta nuestra fe. Y hoy nos vamos de aquí, Señor, con una fe grande y vamos a derrotar al enemigo que quiera venir a tirarnos con duda, con incredulidad cuando salgamos de este lugar y enfrentemos todos esos obstáculos. Vamos a perseverar, vamos a llegar hasta obtener lo que tú tienes para nosotros, Señor. Vamos a seguir adelante hasta que poder salga de ti, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, lo creemos y te damos gracias, Señor. Por eso que vamos a decir con